Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Daniel García. Yo soy hermano de David. Nosotros venimos de la iglesia Fraternidad Cristiana en Villa Bonita de Alajuela. Es aquí cerca, ¿verdad? Somos vecinos. Trabajando aquí en el oeste, ¿verdad? Quiero agradecer a esta congregación, a todos los hermanos de esta congregación por tan grato recibimiento que hemos tenido acá. Es un lugar muy lindo, muy propicio para esta actividad. Las instalaciones lindísimas. Y bueno, les agradecemos mucho por la atención y ojalá que podamos seguir trabajando, ¿verdad? Juntos. Bueno, como es poquito tiempo, vamos a comenzar con nuestro tema. Vamos a hablar un poquito sobre la cultura. La cultura a nivel de nosotros, a nivel juvenil. Sé que hay hermanos adultos, pero son jóvenes también, amén. Amén, amén. ¿Qué conocen ustedes? Me gustaría su participación acerca de lo que es la cultura. ¿Qué se nos viene a la cabeza a nosotros cuando pensamos en cultura? ¿Qué podrían decir? Alguien que quiere levantar la mano y decir, bueno, yo creo que la cultura es tal cosa, hermano. La forma en que hemos sido enseñados a convivir unos con otros. Ok, excelente. ¿Alguna otra? Hermano. Las tradiciones, las costumbres, ok, están relacionadas con nuestra cultura, muy bien. Sí, son los elementos que identifican a un pueblo, a un país, a una nación, que tiene que ver con el arte, con todo lo que, las expresiones de la gente, ¿verdad? El vocabulario, las costumbres, todo. Ok, muy bien, las expresiones. Ok. El plan de Dios para la humanidad, todas las opiniones que dieron están muy relacionadas con lo que es nuestra cultura, ¿verdad? Es lo que hacemos diariamente, lo que nos caracteriza, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros los costarricenses tenemos una cultura, una manera de hacer las cosas. Todo lo que nosotros hacemos, las actividades que hacemos, son nuestra cultura. La cultura costarricense se caracteriza, ¿verdad?, por ciertas cosas que nos dan nuestra identidad costarricense. No es lo mismo como nos manejamos nosotros aquí en Costa Rica como posiblemente sea en otro país. Pero bueno, Stephen McDowell dice, ¿cuál es el propósito o la misión del hombre en la tierra? Los cristianos a menudo responden a esto refiriéndose a la gran comisión, ¿cierto, verdad? Cuando nosotros estudiamos en la iglesia y se nos hace la pregunta de cuál es nuestra misión en la tierra, muchas veces lo primero que se nos viene a la cabeza es la gran comisión de Mateo 28, 18, ¿verdad? Y con toda razón, pero en años recientes un gran segmento de la iglesia ha limitado el significado de esto a la conversión personal solamente. Ciertamente la gran comisión incluye el mandato evangelístico, el redimir al hombre, ¿cierto? Pero también incluye el mandato cultural,
lo que hablaba antes el hermano Lester, redimir la tierra. Génesis 1:28, pueden buscarlo si gustan. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este texto es conocido como el mandato cultural. Henry Van Til hace una definición de la cultura en el concepto calvinista de la cultura y dice esto, dice: el término cultura ha sido significado de muchas cosas para mucha gente, pero vamos a usar este término para designar aquella actividad del hombre, el portador de la imagen de Dios, por la cual cumple ese mandato creativo de cultivar la tierra, de tener dominio sobre ella y de juzgarla. Dios le dio a Adán esa tarea. Es una tarea creativa, no es algo que se lo podía dar a otro ser creado, porque solo el hombre es creativo. Solo el hombre es creativo. Por ejemplo, cuando los animales se alimentan, lo hacen por instinto, porque tienen hambre, buscan su alimento. Podríamos decir: pero hermano, yo difiero con esa opinión, porque los castores hacen unas represas que son una obra de ingeniería. Pero ¿será que los castores lo hacen porque son creativos? ¿O será que lo hacen porque es su instinto y es la manera en la que viven su vida? Estas edificaciones tan lindas como esta nos dicen que el hombre es creativo. Como decía Lester, cuando Dios le dijo a Adán que le pusiera nombres a los animales, no le dio una lista. Ve, Adán, esta es la lista. A la izquierda aparece el nombre y a la derecha la foto. ¿Verdad que no? No. El trabajo, la tarea de Adán era creativa. Era creativa. Tampoco le dijo Dios a Adán que llenara la tierra y le dio un mapa o Waze, ¿verdad? No, tenía que tener el hombre la creatividad. Eso es cultura. El término también se aplica al resultado de tal actividad, a saber, el entorno secundario que ha sido sobrepuesto en la naturaleza por el esfuerzo creativo del hombre. La cultura, entonces, no es un acto periférico, sino que está asociada a la esencia misma de la vida de los hombres. Es una expresión, como dijeron ustedes, es una expresión del ser esencial del hombre como ser creado a la imagen de Dios, y puesto que el hombre es esencialmente un ser religioso, es algo que expresa su relación con Dios. Además, utilizaremos el término en modo concerniente a las actividades de una persona o un grupo de personas. En este caso, los grupos de jóvenes en nuestras iglesias. Podríamos decir que la cultura que tenemos a nuestro alrededor influye en nuestras iglesias. ¿Podemos analizar esto? ¿Será que la cultura de la juventud de afuera influye dentro de nuestros grupos, en nuestras iglesias? ¿Están de acuerdo con esto? Vamos a hablar ya en términos un poquito más prácticos.
Tenemos nosotros la cultura a nivel país, nuestra cultura costarricense, la manera en la que hacemos las cosas, pero tenemos también, podríamos decir, subculturas. Los hermanos más adultos han visto ir y venir subculturas en la juventud, ¿cierto, hermanos? Tal vez nosotros, los un poquito nada más jóvenes y los más jóvenes, veamos estas cosas como cosas nuevas, cosas creativas, modas que llegan a nuestros jóvenes. Pero tal vez los hermanos más adultos pueden reconocer que esto va y viene, se va y regresa. Hay subculturas que permean dentro de nuestros grupos juveniles. Por ejemplo, subculturas, tal vez aquí no tanto, por etnias, ¿verdad? Tal vez aquí no, aquí todos somos muy mestizos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, sí sabemos que hay iglesias de cristianos chinos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esa es una separación. Por ocupación hay subculturas, por lo que hacen, por un estilo de vida. Y yo quiero enfocarme más en esto de por un estilo de vida y por la edad. Por ejemplo, estilos de vida. Alguien que quiera levantar la mano y decir alguna subcultura que haya, que tenga que esté relacionada con un estilo de vida. Yo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, conozco una iglesia, tal vez ustedes la conozcan, que se llama Christian Surfers, que es una iglesia para surfeadores, ¿verdad? Están en las playas, esas iglesias, y para usted asistir a esa iglesia, tiene que ser surfeador. Y si usted quiere asistir a esa iglesia y no es surfeador, bueno, puede ser que ellos le enseñen. Pero, bueno, eso es un ejemplo. Alguien puede dar un ejemplo de una subcultura que hayan visto ustedes, que hayan ingresado a nuestra iglesia. ¿Alguien puede, hermano? Bueno, esa es una subcultura. Los motorizados, yo conozco varios. Y reformados, esa es una subcultura. Probablemente, si usted tiene una moto ahí un poco más pequeñita, no pueda salir con ellos, ¿verdad? Porque lo dejan botado, ¿verdad? Pero, ¿alguien puede decir alguna otra subcultura? Nathan. Ajá, la iglesia cristiana china. Ahora, algo más que entre dentro de nuestras iglesias. Por ejemplo, tenemos hermanos, grupitos de hermanos que son los hermanos que les gusta el reggae. Entonces les gusta el verde, amarillo y rojo, pulseras, ¿verdad? La música, este tipo de cosas. ¿O es que solo en Villa Bonita pasa esto? ¿Verdad? O los metaleros. Nunca ha venido un metalero a esta iglesia, ¿verdad? Son subculturas. ¿Alguien puede mencionar alguna otra? Mencionábamos allá arriba que ahora hay una moda muy fuerte y lo hablábamos la vez pasada en una reunión que tuvimos previo a la conferencia sobre hay una subcultura que le llamamos o se conoce como los hipsters. ¿Quién conoce a los hipsters? No, los hipsters. ¿Cómo son los hipsters, Nathan? ¿Cómo?
Se reconocen. Bueno, si ustedes no lo conocen, pueden. No, la idea no es entrar en mucho detalle, ustedes los pueden investigar. Pero hay iglesias enteras de hipsters. Y por ejemplo, como es una moda que está tan fuerte en este momento, yo podría decir que conozco varias personas que asisten a estas iglesias. Son hermanos con cosmovisiones bastante, en ese caso, ¿verdad? No estoy diciendo que sea una regla general, pero no les gusta entrar en controversias, son demasiado pacíficos, les gusta hablar solo en el evangelio de la parte del amor. Entonces son iglesias que están llenas de gente que dice que se aman todos, pero pocas veces se habla de arrepentimiento en esas iglesias. Entonces, hay subculturas que llegan a nuestros grupos de jóvenes. Algunas características de estas subculturas es que son excluyentes, lo que hablábamos antes. Tienen expresiones diferentes, ¿verdad? Si usted quisiera entrar dentro de alguna de estas subculturas, tiene que tomar la forma de ellos. Por ejemplo, su manera de vestir, la música que escucha, su manera de hablar, ¿verdad? Y nuestros jóvenes estamos siendo invadidos constantemente por estas subculturas. Su manera de vestir, su manera de hablar, muchas veces su criterio político, el criterio acerca de la estructura de la iglesia o formas novedosas de adoración. He visto afiches de iglesias donde dice: llegue a las 9 de la mañana porque hay yoga santa. O sea, la escuela dominical es a las 10, pero llegue a las 9 porque a las 9 hay yoga santa. Entonces, no somos ajenos, a nosotros nos da risa. Pero, ¿será que nuestros lentes, será que nuestra cosmovisión nos va a poder dar las herramientas para filtrar nuestras expresiones o nuestras actividades? Estos grupos suelen ser excluyentes. Para ser parte del grupo se requiere desarrollar la misma cosmovisión que ellos acerca de temas específicos. Es necesario realizar algunas preguntas antes de vernos inmersos en alguna de estas cosmovisiones, porque son cosmovisiones. Como decía Lester al principio, todos tenemos una cosmovisión. Cuando nosotros escuchamos esta palabra por primera vez, se nos hace un momento, ¿qué es cosmovisión? ¿A qué se refiere esto? Pero todos tenemos una cosmovisión, aunque no estemos conscientes claramente de cuál es nuestra cosmovisión, todos tenemos una cosmovisión. Entonces, cuando nosotros estemos ante estas situaciones y querramos aplicar nuestra cosmovisión bíblica, podemos hacernos preguntas como: ¿impulsa esta cultura o subcultura el desarrollo de mi cosmovisión bíblica? ¿Será que acercándome y tomando esa manera de vivir conforme a estos grupos, cultura o subcultura, será que es construida una cosmovisión sólida? ¿Es esa subcultura con la cual simpatizo de ayuda para cumplir el mandato cultural en Palmares, en Villa Bonita, en Atenas? ¿Es de edificación esta cultura para el reino de Dios? ¿Será que estas subculturas que estamos dejando entrar a nuestras iglesias edifican al reino? ¿Será que dan
adoración a las criaturas o al Creador, como dice Romanos 1, del 18 en adelante. Busquémoslo. Yo digo que este es el texto, y no lo digo yo, lo dicen en casi todos los libros de cosmovisión, el texto por excelencia para entender nuestra cosmovisión. Romanos 1:18 dice, ¿lo tienen, hermanos? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay una verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, de metaleros, de hipsters, y póngale todas las subculturas ahí en adelante. El 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Quedándonos en este texto clave, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Cuando nosotros hablamos de cosmovisiones que no son bíblicas, debemos llevarlas a la palabra. Es la manera correcta de saber si estamos caminando firmes en la construcción de nuestra cultura. Las actividades que nosotros hacemos son nuestra cultura. Ahora, ¿será que esas actividades que nosotros estamos haciendo glorifican al Creador? ¿Será que todo lo que hacemos glorifica a la criatura? Incluso el entretenimiento que tenemos, incluso la música que escuchamos, la manera en la que vemos el trabajo, la manera cuando vamos a votar en las próximas elecciones, eso es parte de nuestra cultura. ¿Glorificamos al Creador o glorificamos a la criatura? Es necesario que seamos críticos acerca de nuestra cultura o subcultura. No vamos a entrar nosotros acá a hacer un escrutinio de lo que es bueno o malo de cada cultura o subcultura. No vale la pena. El tema de la cosmovisión es que tengamos nosotros las herramientas para ir, como le digo yo a los jóvenes en la iglesia, a ese campo de batalla. ¿Será que nuestra cosmovisión nos da armas fuertes culturalmente? Cuando nosotros vamos a la universidad, cuando nosotros vamos al colegio, ¿vamos con armas
o vamos desarmados? ¿Cuáles lentes llevamos? ¿Cuáles lentes llevamos? Entonces es necesario que seamos críticos acerca de la cultura o subcultura. Es necesario ponernos los lentes de la cosmovisión cristiana para medir el impacto de la cultura en nuestro ministerio. Es necesario, como les decía yo también a los hermanos un día de estos, que cuando nosotros salimos afuera, porque aquí podemos hablar y podemos tener conferencias todos los sábados, pero a la hora de la práctica, a la hora de que estamos afuera, en la universidad, en los colegios, tenemos los lentes ahí, tenemos las armas para edificar, para pelear por ese mandato cultural. ¿O será que siempre andamos así como tambaleantes, que en cualquier momento nos dan un empujón? Lamentables las cifras que decía Lester al principio. ¿No les parecen cifras muy preocupantes? Decía Lester, si no me equivoco, que el 70% de los jóvenes que asistieron durante la niñez y juventud a la iglesia, el 70% abandona la fe en su juventud. Como les decía yo antes a los hermanos del otro grupo, muchas de las decisiones más trascendentes de nuestra vida nos toca tomarlas con la menor madurez en nuestra juventud. Las decisiones más importantes de nuestra vida nos toca tomarlas en el momento de menos experiencia. ¿Cierto? Cierto. Entonces, ¿estamos preparándonos para eso? La idea es que, como también les decía a ellos, nosotros no podemos darles un manual a ustedes y decirles, bueno, en cuanto a la cosmovisión, tomen sus lentes, pónganselos. En cuanto al aborto, crean esto. En cuanto al homosexualismo, crean esto. No, los temas son diversos y los vamos a enfrentar todos los días. Ahí es el campo de batalla. Ahí es el campo de batalla. ¿Estamos preparados para eso? Para cerrar, dice Nancy Pearcey en el libro Verdad Total, dice, para poder responder de por qué es necesario una cosmovisión cristiana de la cultura, opino que no es sino obediencia a la gran comisión. Como cristianos somos llamados a ser misioneros en nuestro mundo, y esto significa aprender el idioma y las pautas de pensamiento de la gente que pretendemos evangelizar. Esa gente va a llegar. Nosotros vamos a estar tentados a hacer lo que ellos hacen. No es necesario aprender una nueva lengua, pero sí las pautas de pensamiento de nuestra cultura. Esas pautas es nuestra cosmovisión. Tenemos que hablar con los filósofos con el lenguaje de la filosofía, con los políticos en el lenguaje de la política y con los científicos en el lenguaje de la ciencia, con los jóvenes en el lenguaje de los jóvenes, incluyendo estas maneras diversas que nos podemos encontrar. Entonces, hermanos, para terminar, estamos preparando a nuestros jóvenes, nos estamos preparando como jóvenes para lo que viene. ¿Será que esa estadística vamos a ser parte de ella? Estamos en un momento crucial. Es un momento crucial. Es un momento en el que se toman las decisiones, tal vez, o unas de las decisiones más importantes de la vida. Tenemos que saber si las vamos a tomar
con los lentes de una cosmovisión cristiana, juzgando y sojuzgando nuestra cultura, o con unos lentes que den gloria a las criaturas antes que al Creador. Entonces, bueno, hermanos, este era mi mensaje. Espero que al menos quede esa inquietud en ustedes para trabajar con los jóvenes, para que nosotros como jóvenes estemos conscientes del momento tan importante que vivimos. No importa si usted tiene 12, no importa si usted tiene 13 o tiene 30 o más. Es necesario que construyamos una cosmovisión bíblica, donde todos nuestros pensamientos sean llevados a la Biblia. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta, y si no, bueno, nos despedimos. ¿Algún comentario, hermanos? ¿O pregunta? Bueno. Sí, bueno, yo creo que este tema es muy importante porque constantemente nos estamos bombardeando con pensamientos que no tienen nada que ver con la cultura cristiana, del cristianismo, con la cosmovisión del cristianismo. Como decía Lester, tenemos que ver la vida y el mundo con los lentes de Jesucristo. Amén. Y esparcir esa cultura al mundo, ¿verdad? O sea, nosotros somos creadores de cultura. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo creador de cultura. Amén. Los jóvenes tienen que tener una visión bíblica del mundo y de la vida, igual que los adultos y toda persona, ¿verdad? Nosotros como creyentes, esa es parte de nuestro testimonio, ¿verdad? Esparcir la cosmovisión cristiana de la vida. Amén. Sí, de hecho. Pastor. No, que de hecho estamos incluso en esta época ante un embate muy fuerte de lo que es todo este asunto de ideologías de género y más que se están filtrando desde la pequeña edad, apenas de kinder y escuela, que ya les va condicionando a ver amigablemente ciertas cosas que son totalmente ajenas al concepto bíblico. Amén. Y uno ve gente, incluso en la iglesia, que de pronto tienen cierto nivel de amistad aceptación. con el asunto, de aceptación con algo que no es lo que se trata el mundo de hacer ver. Si usted está en contra de eso, usted es un homofóbico o algo por el estilo. Y no, es un asunto de defender realmente lo que es la cosmovisión bíblica. Amén. Y yo pienso que desde esa edad hay que estar tan alertas, Claro. porque ellos van a llegar a un ambiente donde no es su educación normal, formal, que a veces no se puede excluir de ahí a un niño, pero los papás Así es. hay que estar atentos. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias.